¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de Tres Palabras Podcast. Aquí con Juan Pablo López, que es nuestro co-host, y nuestro invitado especial, estelar de esta noche, Ismael Eguía. Un poco para darle contexto de quién es Ismael. Ismael nació en Lima el 6 de julio de 1963. Estudió Ingeniería Civil Industrial en Chile, Ingeniería Química en la UNI. Es un profundo conocedor de la problemática educativa en el Perú, analista político y think tank para determinadas instituciones y particulares. Es esteta, consumidor de literatura esotérica y compositor musical del dúo Rodadero Club junto al maestro Héctor Guerrero. ¿Qué tal, Ismael? Un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo le va? Un gusto, Diego, y felicitarte para comenzar por tu corto, que fue una sorpresa para mí. Pensé que iba a ser un chico más, un chico bueno más, pero me gustó tu gol en la vida. Y te felicito, te insto que sigas haciéndolo y ya llegarás a una producción grande y que seas un nuevo Robles Godoy, ¿no? Armando Robles Godoy segundo. Y creo que lo haces bien. Te felicito por ello. Gracias, profe, de verdad. Un gusto tenerlo aquí. Para quienes no sepan, Ismael ha sido mi profesor de la universidad, del colegio, sobre todo hace muchos años atrás, y siempre hemos tenido una comunicación muy fluida y bueno, hasta ahora, que han pasado los años, aquí está con nosotros. Y bueno, para entrar un poco en contexto, sabemos que usted es ingeniero y la primera pregunta que queríamos hacerle es, ¿cómo llegó a interesarse por estudiar ingeniería en una de las universidades más exigentes, si no es la más exigente de todo el Perú, como es la UNI, ¿no? ¿Cómo llegó cuál fue su motivación de ello? Te cuento, yo hasta tercero de media quería ser médico. Wow. Médico, en corto en B, en el colegio donde estudié, en Melitón Carvajal, llegó un profesor de química que era muy bueno, muy bueno. Y los profesores inspiran, y ese profesor me enseñó funciones inorgánicas, orgánicas. Lo hacía tan bien que yo dije, oh, ¿cómo será eso de las reacciones nucleares, ¿no? Porque estamos en la época del átomo, de la edad del átomo. Y bueno, mi padre aparte tenía mucha literatura, entre la biblioteca de mi padre y los profesores inspiradores, y también el tiempo, porque como decía Ortega y Gasset, uno es el tiempo y su circunstancia, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, como dice el filósofo Ortega y Gasset. O sea, la circunstancia que yo tengo no es la circunstancia que tú tienes en el tiempo, ¿no? Por más que seamos nuestro yo, pero siempre el ambiente, siempre el tiempo influye. En mis épocas quizá era un tiempo de la llegada a la Luna, ¿no? En Apolo 13, 14, entonces estábamos en una fiebre por la ingeniería. Y me gustó siempre la física, todo lo que era la ciencia me gustó siempre, religiones comparadas, y por eso me fui a la ingeniería, ¿no? Además mi primo era ingeniero y, y un día fui a su casa y era una criatura y lo vi, estaba en la uni, y lo vi rodeado de libros y no quería que lo molestaran. Impresionó de niño ver un chico mi primo que estaba en una montaña de libros, ¿no? Entonces son cosas que al niño, yo siempre digo que el joven aprende por imitación. A ser primates nosotros aprendemos meramente por imitación. Ujú. Eso para mí es un punto. El hombre aprende por imitación, no por discursos, no, por imitación. Lo tengo bien claro a la hora de educar. Interesante. Juan Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, sí, gracias, profe, y bienvenido a nuestro podcast, nuestro espacio. Siéntase libre de compartirnos todo su conocimiento. Estamos encantados de tenerlo aquí. Respecto a lo que acaba de decir, me dejó sorprendido con la frase que dijo, ¿no? La circunstancia que uno tiene, que usted tiene, no es la misma que la de otras personas, ¿no? Y esto se alinea a que yo leo sobre metafísica, de forma Diego aquí sabe, sobre pensamiento positivo y cómo cambiar ciertos parámetros, ¿no? En una persona, sobre programación neurolingüística y esas cosas. Me gustan bastante esos temas. Y me dejó impactado la frase que dijo, ¿no? Porque dice, la circunstancia que tiene no es la misma de la de otros, ¿no? Y todo se refiere a que todo es relativo también, ¿no? Citando a Einstein. Entonces, yo creo que eso también puede cambiar cuando se alinean otros parámetros, en este caso internos.
y, y eso es algo que quería resaltar bastante, que nos ha aportado el día de hoy. Sí. Bueno, ese es un pensamiento, como digo, del filósofo español Ortega y Gasset, ¿no? Y también, obviamente, en su tiempo, no soy aprista, pero lo tomó ahí a la torre, ¿no? De Einstein, ¿no? El espacio-tiempo histórico. O sea, todos estamos en un espacio y un tiempo histórico, ¿no? Que son las cuatro coordenadas, el tiempo es la cuarta dimensión, físicamente. Eso es cierto. Exacto. Y Eh, y siguiendo esa línea de que, bueno, nos contaba que estudió ingeniería, entró a la uni, luego salió. ¿Cómo hizo el match en volcarse luego a la docencia, ¿no? Porque quienes no sepan, usted también es profesor particular. ¿Qué lo llevó hacia la docencia y por qué cree que la docencia es tan importante, ¿no? Hoy en día, sobre todo hoy en día, ¿no? En esta sociedad. porque, mira, en el Perú estamos en un país que no producimos tecnología. Yo recuerdo un día al arquitecto J. Nadal de la UNI, dijo lo siguiente: junto con Nepal somos el único país que necesita subir 5.000 metros en 5 horas. El único país del planeta que necesitamos subir 5.000 metros en 5 horas. Y terminó con esta frase: tenemos que ser tecnología propia. Eso dijo J. Nadal y yo estuve presente en esa reunión. Y es cierto lo que dice. Tenemos que hacer tecnología propia. Y nosotros, que tú sepas que lo hemos conversado siempre, no estamos haciéndolo. Los jóvenes no lo están haciendo. Están haciendo cevichito, haciendo cosas, como diría de Negri. O sea, el problema de la educación peruana es el fragmentarismo, el superficialismo, ¿no? O sea, Ujú. estamos muy fragmentados. El inca por acá, el español por acá, después, y mucha superficialidad, no hay profundidad, no hay este bentonismo en nuestra formación. Tampoco hay apetito. Fíjate, yo soy profesor y no encuentro apetito del hombre, del joven por saber. Hay apetito por saber si jugó el Real Madrid con el Manchester. No sé por qué, y voy a ser un problema de filosofía quizá. ¿A qué les interesa un joven peruano el fútbol español o el inglés o la Champions League, ¿no? Con los problemas que realmente tenemos, como que el Perú es un país que tiene con commodities como la cocaína, ¿no? O que tiene la corrupción como la bandera más grande que la rojiblanca, ¿no? Que es como un sello distintivo del Perú. Entonces, yo creo, más que creo, pienso en de que el joven, las personas como yo que hemos tenido la oportunidad de vivir de la ciencia y saber que la ciencia es liberadora y que nos ha dado la tecnología, por ejemplo, para estar comunicándonos ahora, para aumentar nuestra esperanza de vida, el joven peruano tiene que tener la oportunidad, al menos si hay gente, si hay gente que es muy brillante en mi colegio, hay chicos de la UNI que postulan, gente con 13 años, en la San Marcos también, en la Universidad del Altiplano también. Entonces, hay chicos que tienen, pero son pocos, como dice Vallejo, son pocos, pero son. Pero el Estado no tiene ninguna política para promover a esta gente, como Estados Unidos o Rusia, o los países donde tienen una élite, ¿no? Que hacen chicos que mantienen a un país. Tú tienes que tener una élite de gente que haga tecnología, el Perú no la tiene. Más bien cuando te hacen tecnología, te dan con machete, te dan con guadaña y te tiran al suelo, ¿no? Tú eres un subversivo prácticamente, esa es tecnología. O si no, acuérdate del Marco Aurelio de Negri, ¿no? Le pagaban 700 soles en Canal 7, literalmente, lo dijo, en comparación a Gisela que daba 30.000, lo dijo él textualmente, ¿eh? Está en los medios abiertos. Eso es castigar y eso es matar a una persona. Eso es detestar la cultura, ¿no? Entonces, despreciar la cultura, y eso pienso que no es casual. Cualquier estudioso te lo va a decir. Esa conspiración, ahora sí conspiración real, es contra la cultura, es para sacar el material de Perú, la materia prima, llevar el oro, el litio, el coltán, lo que tú quieras, a otro sitio y que la gente esté dormida, ahora sin su Matrix, ¿no? Y que nosotros no digamos nada. Pero justamente les conviene que seamos gente impensante, para que ellos se lleven los recursos que a ellos sí les interesa. Pero no te olvides que el recurso importante de un país es el cerebro de las personas. Mm. Es lo que más
A todo el mundo conoce a Inglaterra por Newton, por Queen, por los Beatles, ¿no? Por Bacon, por los cerebros. Alemania también por sus cerebros, los sabios del átomo, Frankfurt, el Círculo de Viena, es por la potencia mental. Nadie lo conoce por su cevichito, por su langosta a la termidor, eso ya es folclore, ¿no? Pero digamos, ahorita conocemos a Corea del Norte por Samsung, por LG, por sus robots que son alucinantes, a China porque tiene un sol artificial, porque es lo real. Mira, Diego, lo más esotérico, tú yo sé que he escuchado ahorita lo esotérico, me gusta leer lo esotérico, pero ¿sabes qué es lo más esotérico que he visto en mi vida? Yo he leído muchos libros de esoterismo pesados. Lo más esotérico que hay es poner una pizarra de Einstein a ver si la entiendes. Es lo más esotérico, es indescriptible, es más difícil que un jeroglífico egipcio, ¿no? Entonces, porque ahí está la verdad, que si no que lo digan los físicos, ¿no? Michio Kaku, ¿no? Tantos físicos conocidos, ¿no? Eh, Eso es lo más esotérico que yo he visto, fíjate, y puedo compararlo con cualquier cosa, con la Merkabah, la Cábala. Entonces he leído muchas cosas esotéricas, pero no cuaja, el esoterismo no es confiable, no es modelo matemático duro. En cambio, la física, la química son cosas muy duras y ahí lo puedes encontrar, lo puedes tocar, lo puedes sentir. Metes tu dedo a tu celular y te va a quemar porque es plasma, está a 3000 grados, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando un joven descubre lo que es la ciencia, se va a sentir cautivado y liberado, y va a tender a liberar a su país, jóvenes, sobre todo los jóvenes, de máxima potencia mental que tiene un hombre. Eso Sí, es lo Juan que... Pablo. Muy cierto lo que ha dicho, profe, ¿no? Porque escuchándolo tal cual, yo también creo en los datos, en la ciencia, en los datos duros, que tienen que ver pues con las carreras también que se refieren a las ingenierías, a la economía, que quieres conocer algo, te da con fórmulas y estadística, datos precisos. Y lo que dijo sobre la pizarra de Einstein se me hizo curioso también porque hay un dicho que me hizo acordar que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? No sé si está en la Biblia o en algunos otros apartados ahí que tienen una antigüedad, pues, que data de muchos siglos, ¿no? Y la verdad creo que es eso, buscar el conocimiento, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Eso que todos los libros sagrados, el Bhagavad Gita, la Biblia, el Talmud, eh, Uspensky, Fragmento de una enseñanza desconocida, Rubaiyat, todos son libros que tienen mucha sabiduría y quizás tengan mucha ciencia escondida, y de hecho lo tienen. Por ejemplo, la esvástica, estaba leyendo en antes, ¿no? La gente cree que la esvástica es el demonio, sino simplemente la cruz cristiana, simplemente al moverse dinámicamente, como lo diría Hegel o Engels, es una cruz en movimiento, ¿no? Y podría haber toda una disquisición filosófica al respecto. Es la cruz de Descartes. Y la coordenada cortesiana que enseñan en el colegio es una cruz mística. De ahí vienen los X y, ¿no es cierto? Inocentemente, pero en el fondo, ¿de dónde partió Descartes? Él era un Rosacruz muy conocido, muy famoso, y él partió de ese simbolismo o pantáculo para llegar a establecer el sistema de coordenadas cartesianas, sin el cual ahorita no tendríamos ni misiles ni estos aparatos. Entonces, hay una relación estrecha entre las religiones serias, profundas, y la tecnología. Hay pantáculos, hay símbolos, y en eso quiero caer en Schopenhauer. Schopenhauer, el gran filósofo alemán, decía que en su libro Máximo, el hombre tiene dos cosas, voluntad y representación. O sea, nosotros representar es volver a presentar. Nosotros podemos conocer una cruz esvástica, o como se quiera llamar. En el Perú también se encontraron esvásticas, en nuestras culturas preincaicas, sin ánimo de ser hitleriano. Todo eso son simbolismo. Entonces, el hombre siempre representa. El hombre
sabe lo que es un punto, porque ningún animal puede saber lo que es un punto, pero todos nosotros podemos entender que es un punto. Ningún animal podría escribir una línea, nosotros sí. Y ningún animal podría conceptuar qué es el plano, nosotros sí. Y en base a eso que no existe, porque tú nunca vas a ver un punto y un plano o un paralelepípedo, nunca lo vas a ver, en base a esas inexistencias se construye todo el mundo que existe. Fíjate lo paradójico. Ha dado un punto bastante preciso, profe. Ahí quería resaltar lo que dijo. Y comparado con un tema que leí, el mismo tema, y lo escuché hace tiempo en un podcast también de esoterismo que habla de la existencia del mundo, de los planos y tal, cual, y obviamente que se sabe que no somos, la humanidad no es la única especie en el mundo, ¿no? O sea, estamos en la Tierra nada más. Eso se comparaba, ese podcast comparaba cómo los seres humanos, por ejemplo, somos incapaces de ver planos muy superiores, al igual que las hormigas son incapaces de ver dimensiones, ¿no? Claro, Por ejemplo, y tal cual. Y los humanos también, se da la misma dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las hormigas, ellos van a pensar que la Tierra es plana, ¿no? Porque siguen avanzan y avanzan y avanzan, ¿no? Entonces, nosotros, ciencia, y porque somos seres pensantes, sabemos que la Tierra, pues, es redonda, ¿no? Y que tiene, de hecho, más de tres movimientos, ¿no? Que eso profundizaremos en otro podcast. Creo que vamos a hablar un poquito más de ciencia, quizás lo tengamos de nuevo de invitado. de hecho, Más de dos movimientos que nos dicen, ¿no? Perdón, que nos dicen siempre, tiene ¿no? un movimiento, perdón, de rotación, de traslación, tenemos un movimiento de rotación respecto al centro de la Tierra, y aparte estamos viendo la galaxia, Exacto. y después ese cúmulo se está moviendo, o sea, total, no sabemos, en el fondo toda velocidad es relativa. No sabemos al final qué punto está quieto en el universo, no lo sabemos, nadie lo conoce. O sea, el movimiento, todo movimiento es relativo en física y en la realidad, tú no sabes, ¿no? Esa es la... Y aparte que el mundo se está expandiendo y dicen que algunos a velocidad de la luz se está expandiendo el universo. Entonces, desconocemos en sí cuál es la verdadera velocidad que tenemos. La velocidad absoluta no la conocemos. Apenas conocemos velocidades relativas, ¿no? Sí, Un profe, tema obviamente para profundizar, claro. Quería regresar un poco al tema de la Matrix, porque sé que muchos de nuestros oyentes están interesados en esto y quería preguntarle, o sea, llegando al punto de que, ok, existe una Matrix y existe gente que está poniéndonos una agenda encima para nosotros creer una realidad con la cual ellos se benefician. Entonces, eh, ¿cómo, o sea, usted cree que la Matrix siempre ha existido o es algo reciente o por qué cree que la Matrix quiera que nosotros veamos algo que no sea cierto y cuál es su objetivo en realidad? ¿Por qué sucede esto? lo decía desde Platón, se conoce abiertamente con la, ¿no es cierto? Con la cueva de Platón, la cueva la caverna. El mito de la caverna de Platón, ¿no? Mm, Que todo está mirando a un lugar como un proyector de cine y atrás alguien está dirigiendo esas visiones, ¿no? Eh, pero siempre ha habido eso, siempre ha habido, ya sea porque el hombre es un ser, al ser primate, los primates todos somos territoriales y jerárquicos. Cuando la gente dice el oficio más antiguo del mundo fue la prostitución, mentira. El oficio más antiguo del mundo fue ser jefe de la tribu. Porque si ahorita tú, yo y tu amigo vamos a una isla y 10 personas y nos perdemos y estamos en una isla, tenemos que organizarnos y nombramos al más fuerte del líder para sobrevivir y le damos todos los poderes a esa persona para poder sobrevivir. Entonces el jefe de la tribu es el primer oficio que hace el ser humano, o el jefe de la gens, cuando vivimos en las cavernas y no lo que redacta Engels, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos necesitado alguien que sea el líder. Y ese líder obviamente descubre una cosa que es importante,
que el ser humano como especie ama la mentira. El ser humano en este momento, y siempre y pasarán muchos años y quizás miles de años, y nunca cambie quizás, el ser humano ama la mentira, no ama la verdad. Eso lo dice, pero mentira, ama la mentira. Eso también lo dice, y voy a referir a De Negri. Dice, ¿por qué se demuestra que ama la mentira? Porque no hay ningún antónimo del verbo mentir. O encuentra, dímelo. ¿Cuál es el antónimo de mentir? Verdear, vericundiar, no Eso es existe. lo que tiene el español, ¿no, profesor? Que en el español, o sea, hay palabras que no se pueden decir con una, hay expresiones que no podemos afirmar, decir con una sola palabra, sino con dos o con tres. Muy distinto a lo del inglés, por ejemplo, ¿no? Pero en inglés, como Entonces, dice, decir la verdad. O sea, ¿cuál es? To lie es en inglés mentir. ¿Y cuál es lo antónimo? tampoco, ¿no? Poco. Ajá, En inglés antónimo para decir, decir verdad. O sea, lo Es opuesto de nada más mentir decir, ¿no? no se Decir dice. algo, ¿no? Eso está demostrado, por eso solamente he hecho una prueba ácida de que el hombre no le gusta la verdad. Le gusta creer. Es más, nosotros vivimos de las creencias. El ser humano sin creencias se moriría, se angustiaría. Solamente las almas superiores viven buscando la verdad. Puede nombrar a Profesor, y en este Cristo, a caso, Buda. profesor, se me vino una palabra a la mente respecto a ello, que es sincerarse, pero tampoco sería precisa, ¿no? Porque sincerarse quiere decir que hay algo detrás, que está escondido, que alguien estaba escondiendo, ¿cierto? Claro, pero no es como tan contundente como decir, ¿no? Vericundiar o... No existe la palabra en castellano ni en inglés, ¿no? Lo opuesto, ¿no? To be true, qué sé yo. Entonces, pero nosotros amamos la mentira. Y una de las primeras cosas que aprendemos es a no aprender. Mira, y eso lo aprendí de los masones. Lo primero que aprende una persona es a no aprender. Una persona que adquiere, como dice Diego, una en la Matrix, le dicen, no digas esto no se hace, siéntate así, no digas poto, no digas esto, no hable de sexo, no digas comunismo, no digas todo, es no, 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 no digas terruco, no, o dilo, pero a quien te caiga mal, ¿no? Entonces, hay palabras que son aquí, ¿no? En el Perú, sobre todo, que existe, somos geniales para. Es una sociedad muy, muy acallante, ¿no? Muy castrante, ¿no? No te vayas contra la Iglesia Católica, no te vayas contra ellos. En Chile, las logias masónicas son abiertas. Y puede decir, en Estados Unidos también, yo soy masón, hola, te invito. Aquí no, aquí todos son cerrados, ¿no? Se hacen los misteriosos, ¿no? Y y no es el punto, pues se trata de ser franco, se trata de ser honesto. Y un poco para unirme el tema que plantea Diego, siempre ha habido un poder, porque nosotros, como nos gusta la verdad, nos gusta perdón, la mentira y la creencia, yo entiendo que hay un grupo de personas, vamos a decir, iluminadas, entre comillas, que tengan que hacerse cargo del barco, los más despiertos. Ahora, esto quizá nació, de hecho nació con una buena intención, pero el hombre es un tipo ambicioso y encontró que este dominio, esta potencia de estar sobre el otro, le da patente de corso para inventar el dinero, explotar, ponerse al lado y descubrir de que lo que más mueve al hombre es el dinero. Y todos nos damos cuenta desde Nietzsche que Dios ha muerto, que todos amamos el dinero, en el Perú sobre todo un país pragmatoide donde las personas hacen cualquier cosa por tener dinero. Cualquier cosa. Lo estás viendo como tenemos 30 años seguidos de presidentes en la cárcel por robo. Los últimos 30 años los presidentes se la han pasado robando y están en la cárcel. Parece que el negocio, ser presidente, ladrón, es lo mismo, son palabras casi unidas, ¿no? Y cuando a mí una persona me dice, yo no soy corrupto, fuera los corruptos, yo siempre pienso esa persona simplemente es un corrupto truncado. Lo que pasa es que él quiere estar en el lugar del otro corrupto. Porque el que no es corrupto nunca ni siquiera usa el verbo.
no está fijándose en ser alcalde ni diputado, no, porque todo el mundo sabe ya, si eres diputado, ya sabes que tienes que hacer, salvo que seas muy inocente, ¿no? Entonces, la gente no entiende por qué debe amar el oro. La gente no sabe cuál es el valor del oro. Le dicen, oye, léete el Capital si quiere el uno. ¿Cómo era Marx ese comunista? Todo es tabú. Somos el país de los tabúes. Religiosos, Santa Rositas se golpeaba, pero no era masoquista, sino que se sacrificaba por el hombre. Eh, ese hombre quiso ser bien. Somos un país con 40% de gente que aprueba a un presidente que está en la cárcel por haber roto el alma del país. Tenemos 40% de personas en el país por un hombre que es el séptimo hombre más corrupto en la historia de la humanidad, que hay un 40% de peruanos que apoyan a ese individuo, que ni siquiera es peruano. Es verdad, eso es cierto. Y quieren Exacto. creer. Y eso ha pasado, ¿no? Como usted lo dice con la mayoría de presidentes, ¿no? Sean del espectro político que sean, ¿no? El último, pues, que tuvimos también, ¿no? Entonces, ¿usted cree también que esas personas que aún siguen defendiendo a presidentes que están ahora en la cárcel, están también dominadas por una matrix, algo superior que las controla? Están manejados, ¿no? La Matrix, o sea, la matriz, nosotros que somos en el mundo, somos un país judeo-cristiano satélite, o sea, somos un país, como dijo John Kerr, secretario de Estado estadounidense, somos el patio trasero de Estados Unidos. Lo dijo, literalmente y en los medios. Y ningún presidente se apuró de decir, no, un momentito, somos un país soberano e independiente. Nadie lo dijo, porque no somos ni soberanos ni independientes. El que cae otorga. Creo que Evo Morales fue el que dijo algo, pero el resto se cayó. El que cae otorga. Así que John Kerr definió perfectamente Latinoamérica como su patio trasero. Y nosotros contentos. Nosotros vamos contentos a Barberín, a MoneyGram, ¿no? A lugares, ¿no? Vamos al Parque Kennedy. Yo no entiendo por qué le llaman Parque Kennedy al Parque Miraflores. Disculpa la palabra, ¿qué carajo tenemos que ver con George Fitzgerald Kennedy? Pues que hay un tótem rubio ahí en Miraflores que, ¿no? Es el estereotipo de superhombre blanco. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es el esoterismo del Parque Kennedy? No entiendo. ¿Por qué esa Eso fue onda? simplemente, profesor, porque yo leí super interrupción, fue porque uno de los presidentes que tuvimos en los 80, me parece, eh, digamos, se enamoró de la filosofía política, ¿no? Que aplicó de Kennedy, ¿no? Y solo por eso, de la Alianza para el Progreso, ¿no? Alliance for Progress, lo que Kennedy hecho, eso, pum, le puso Kennedy, ¿no? Pero en eso sí le doy de razón. Debería ser un nombre en quechua, tal vez. Eh, No, se llama de junio, pero nadie le claro, llama Parque 6 de junio, exacto. Un nombre ¿no? que tenga Porque Perú, algún nombre de acá, de algún lugar del país, ¿no? De algún hecho histórico, ¿no? O de algún héroe peruano. Por ejemplo, yo estuve en México. Yo viví en México hace como 6 años ya. Y 2017, no sé cuántos años, 7 creo. Y allá lo que me llama la atención de México es que sí son bien patriotas y el sentido de patriotismo se refuerza y gracias a eso han logrado atraer el turismo, siendo esta actividad la primera de ellos, que les genera pues, beneficios económicos y algo curioso me pasó allá, que las calles, avenidas, plazas, óvalos, bueno, hay así esas rotondas, la mayor parte de estos lugares, estos espacios, tienen nombres de héroes mexicanos. Y es muy común encontrarse eh, con esos nombres, ¿no? Benito Juárez, por ejemplo. Es muy común encontrarse con calles, avenidas llamadas Benito Juárez. sí, México es un país muy patriota, ¿no? Es un país bastante... Y fíjate que hace más, casi más de 100 años he tenido un cine mexicano, ya que Diego le interesa el cine, muy interesante, que sobre la Revolución Mexicana. Recuerdo la película Paracha, María Félix, el Indio Fernández. Es el primer país donde gente mestiza llega a ser estrella, ¿no? Cosa que aquí en el Perú todavía ni siquiera llegamos, ¿ah?
Muy Aquí lejos. con Christian Thorsen, ¿no? Christian Meyer, Estamos muy lejos por prejuicios, Cachín. sí, Oh, porque no, Las Justas Magali Solier, ¿no? Creo que es el apellido, de que hizo La Teta Asustada. Ella, ¿no? Sí, sí, ella, Las Justas y por ahí un par más, pero, o sea, tendría que resaltarse. Sí, el que llegó un poco más lejos fue el actor que hizo de Tupac Amaru, Reinaldo Arenas, que es un papel memorable haciendo de Tupac Amaru, que también estaba, ¿no? En esa película se ve que se postula de que fue influenciado por los masones. Es una película muy interesante. Y de hecho, la independencia fue manejada por los ingleses masones, ¿no? Para beneficio de ellos, por eso que también ellos, los ingleses, hicieron la guerra con Chile, manejaron a Chile, y en realidad Perú no hizo la guerra con Chile, sino hizo contra Inglaterra. Por eso que al final gana Inglaterra y Francia está en el Callao con Dupetitoires, ¿no? Esperando que Inglaterra no cometa excesos, lo cual les hizo, y el general Dupetitoires los amenazó con quemar todos sus barcos si es que no se iban y dejaban de hacer tropelías. Pero los españoles estuvieron 2 años acá, instalados aquí, quemaron la biblioteca, se orinaron, hicieron necesidades en la biblioteca de la avenida Bancay, y ahí nace Ricardo Palma, ¿no? Y eso nadie recuerda, ¿no? Hubo grandes patriotas, pero en este momento yo veo de que la Matrix ha logrado que el joven peruano, y lo digo ahora sí, ya que se habló de México, la Matrix ha considerado que lo que era el país más importante de Sudamérica, que es Perú, desprecia a su propio país, desprecia a su gente. La persona de clase media, media alta, desprecia al Perú. Te podría contar anécdotas que te darían vergüenza o risa, pero digamos, y eso es lo que pasa. Y como dicen, mucha guachafería. ¿Cómo es posible que haya una calle Camino Real, Alameda del Corregidor? Mira, da la lectura freudiana nomás, el corregidor. Eh, digamos, Esquilache, como, la que la gente no sabe lo que es Esquilache, no sabe quién es un corregidor, Camino Real, ¿no? Entonces, cosas que son lecturas freudianas, ¿no? Eh, vivimos mucha españolitud en el sentido incorrecto, ¿no? Estamos queriendo regresar a España, yendo hacia atrás, caminando hacia atrás como el cangrejo. Y el mundo anda hacia la robótica, el mundo anda hacia adelante, a la tecnología, anda hacia la filosofía dura. Pero aquí en el Perú somos más, estamos llenos de iglesias. En Ayacucho, Rincón de los Muertos, está lleno de iglesias, de música barroca, de pintura cusqueña en el Cusco, pintura no mestiza. Estamos llenos de catolicismo. Esos nos tienen ahora sí, así. Y obviamente los católicos y todo el poder cristiano es aliado visceral y gravitante de la Matrix. Porque la iglesia te dice, no pienses, ten fe, no pienses. La iglesia te exige que no pienses. Ahí se contraponen, ¿no? Dos posturas, de la filosofía dura, pura y dura de datos, de ciencia, como usted dice, ¿no? Y la de creer, ¿no? Entonces, se ha tratado, ¿no? En programas como el que ha conducido con Morgan Freeman, no sé si lo vio, donde trataba, ¿no? De encontrar un equilibrio entre esas dos partes, ¿no? Pero es bien interesante. Y ahí, sí, yo, o sea, yo me confirmé como católico, mi Yo familia también, es católica, pero yo no voy a la iglesia. ya, Yo no voy a la iglesia. O sea, y a mí me parece absurdo, en lo particular, por ejemplo, ahora que estamos hablando abiertamente justo de la Matrix, ¿sabes? En el punto concreto, que una persona se golpea el pecho, ¿no? Todos los domingos diciendo soy pecador, soy pecador, soy pecador. ¿Y qué tal si es buena persona, ¿no? O personas que tienen un alma tan buena, tan caritativa, que son mejores personas, las ves menos ahí. Y las personas más pecadoras están ahí, ¿no? Golpeándose el pecho, ¿no? Hipócritamente, por sí. decirlo así, ¿no? Y, por ejemplo, mi papá discrepa con esa idea, yo también. Y, o sea, obviamente ahí yo discrepo también con Marx, obviamente, pero sí voy a citar algo que me parece que hace referencia a eso, que es que
cuando dijo la religión es propio del pueblo, ¿no? Fue es que para mantener a las personas tal vez ahí y, bueno, y el fútbol también es en Es que parte, sabes ¿no? que, Por ejemplo, ¿no? El fútbol, ¿no? O la farándula. Son cuestiones que nos mantienen ahí dormidos, ¿no? claro, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que, mira, como decía también de Neri, me refiero por tercera vez a Neri, un gran maestro, el último hombre intelectual de la televisión, eh, para creer una idea, o sea, me refiero a la idea tecnológica, filosófica, ¿no? Idea, está en el neocórtex. En cambio, una creencia no está a nivel de idea. Una creencia está en el sistema límbico o llamado cerebro emocional. Está en un nivel más abajo. Entonces, una persona, tú nunca vas a hablar con argumentos, convencer a un evangelista de que su argumento está malo, porque él no está para nada utilizando el neocórtex, que es lo que nos diferencia de los animales. No, él está en un nivel de creencia, donde no necesita simplemente, él tiene fe. Entonces, justamente, mira, te hago un ejemplo más, uno bien concreto y te va a gustar. Todo el mundo, toda la ciencia ha hecho desde Darwin la teoría de que el hombre desciende del mono. Hay un montón de documentos, es la teoría más sólida, la que explica mucho. Pero en todos los colegios del Perú, dime uno que no haya, se le enseña biología, la evolución, y en la siguiente hora viene el profesor de religión para decirle que nosotros descendemos del mono y que Dios bajó inspirado y sacó barras de la Mesopotamia, del Tigre y del Éufrates y los construyó sin pagar los derechos de autor por inspirarse en el mono, ¿no? Y nos hizo así mágicamente. Magia, ¿no? Eso, ¿cómo crees que un niño de tercera y media procesa en su mente? El profesor de religión me dice A y el otro me dice Z y el de ciencia me dice Z. Y valen lo mismo, ¿ah? Y puedes aprobar religión, pero no biología. Eso en Francia está prohibido, porque tú en Francia, que es el país más racional, tú no puedes invadir la racionalidad de un hombre, ¿no? De un niño. Pero aquí normal. Aquí valores, pone colegio, valores, 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 valores. Y creen que solamente la iglesia católica o la evangélica te va a dar valores, ¿no? Los valores se aprenden en la mesa, viendo a tu papá que es correcto, que no roba, a tu mamá que es correcta, una mujer que te da buenos consejos. Los valores se aprenden en la mesa, no con discursos, no en el colegio. El colegio te da instrucción. Entonces, pero ese es otro punto más para Diego de la Matrix. ¿Cómo obligas a que valga lo mismo una creencia que no es basada en la razón con una idea que está basada en la razón? Ujú. No pueden vivir ambas, pero aquí se hace que vivan. Entonces, ¿sabes qué surge? ¿Sabes cómo se llama eso? Esquizofrenia, porque eres dos en uno. Esquizo, dividido. Somos una sociedad, la Matrix, esquizofrénica. Los despiertos no creen, Pienso, los despiertos saben, claro, ¿sabes? los despiertos tienen sentido. Ujú. Y profe, en ese punto tan importante, ¿cuál considera que, o sea, el Perú tiene varios problemas, ¿sí? Pero si queremos llegar a ser un país desarrollado, eh, no, en un futuro, ojalá así se dé, ¿cuál es el mayor problema que tendríamos que enfrentar los peruanos para al menos pensar que podamos llegar a ser un país desarrollado? ¿Cuál es el camino, no? ¿Qué nos está deteniendo tanto? Porque debe haber un problema principal, ¿no? Que alberga otros problemas más pequeños. Me iría a Schopenhauer para responder esa pregunta. Eh, si el hombre, Schopenhauer sostiene que el hombre es como voluntad y representación, todos vamos a representar. O sea, ahora, respondiendo a tu pregunta específicamente, la respuesta está en los suelos, y es literal lo que te voy a decir. ¿Dónde están los suelos? Amazonas. En Amazonas a las 6 de la tarde un libro bueno te cuesta un sol. Un libro así, de filosofía, o de física pura, de lo que quieras, o de física descriptiva, o de la Segunda Guerra Mundial te cuesta un sol, porque los libreros no quieren cargar otra vez eso a su casa. Yo he ido. Yo voy a la feria de libros viejos y mi casa no tiene ahorita lugar donde poner tanto libro. Entonces,
y mi casa es grande, está en nosotros. No podemos tener pretextos. Nosotros lo que pasa es que no queremos leer, no queremos leer, queremos grafiquitos, dibujitos, jugar, chatear, ni siquiera sabemos seducir. Si no sabes hablar, ¿cómo vas a seducir por la red? Si no tienes léxico, ¿no? Entonces, está en nosotros, Diego, Ujú. en ti, en mí, en todos los chicos, en tus nietos, tus hijos, que le des al joven elementos, que lo provoques, que lo manipules para invitarlo a leer, ¿no? Pero yo veo que no quieren. Ahora en los colegios menos, ni fiscal ni del Estado no quieren. Si hay un grupo pequeño, como te dije, que son chicos que quieren leer, que leen, pero la mayoría no lo quiere hacer. Así les regala el libro, no lo van a hacer, Diego. ¿Y sabes por qué? Porque ven que sus padres no Ok. lo hacen. Como te dije, como somos primates, los otros hacemos lo que el padre hace. El papá le puede decir, bruto, estudia, pero el papá está viendo la Champions League con su tremendo televisor de plasma, ¿no? Tomándose un par de chelas los fines de semana o una caja con sus patas. ¿A Ujú. quién le hace el caso? ¿Al discurso barato o al ejemplo? Al El ejemplo. ejemplo, imitación se aprende. Por más que diga, o sea, ningún ejemplo. Mira, disculpa que me pongo como referencia. Aquí en mi casa mi padre era chofer y tenía una biblioteca que todos los días iba a la calle y rezaba con un librito, por lo menos todos los días, lo recuerdo, todos los días. Con amor lo cortaba, lo pelaba, compraba cola, lo empastaba, lo ponía bonito. Un libro de Papini, tenía una Biblia teológica de 36 tomos, tenía Giovanni a Las Mil y una Noches en 3 tomos, papel cebolla, el pasado veneciano. Yo de niño, por estar cerca de la biblioteca, me leía todos esos libros. Porque tuve esa oportunidad. Ujú. Después he entrado a casa de millonario cuando he ingresado. Hay millonarios que tienen bibliotecas que ni siquiera la centésima parte que la que tiene mi libro, de mi padre, que tuvo mi padre. Entonces, está en nosotros, ustedes que van a crecer ahorita, van a tener en 10 años pareja. Si ustedes no leen, sus hijos no van a leer. Así es una ley de gravedad. Ujú. Yo cuando De era causa y cojo, efecto también, ¿no? Más o obvio, es menos. una o sea, nosotros aprendemos causa y efecto. El hombre es un ser que aprende por imitación. Somos primates, no somos delfines. Aprendemos por eso. Si el padre no lee, en Rusia, que está en Rusia, el nivel de lectura, ya, hago para asustarlos. En Inglaterra, esto es datos real, de Negri por cuarta vez lo cito. Antes de la edad cibernética, en la época de los Beatles, cuando nacen los Beatles, ¿sabes cuál era el ratio promedio hasta los 16 años que leía un joven inglés? 600 libros antes de los 16 años. 600. De Negri no lo creía, le preguntó al especialista, ¿cómo que 600 es un 600? montón. Ah, su madre. No, 600. 600, sí. Ah, 600. Lo preguntó varias veces porque no lo creía el mismo de Negri. Y él dijo 600. Y después de la edad digital, ¿cuándo está leyendo el inglés? 60. mm, Está leyendo ahorita 60 libros en promedio. En la edad digital, en uno de los países que dirige la matriz, Inglaterra. Yo le pregunto a usted si no me conteste. ¿Cuánto lee en promedio un joven peruano hasta los 16 años? ¿Cuántos libros lee? Probablemente Ese es el punto. menos de Poquísimo. 15, no sé, menos. O sea, Y está si es que haciendo mucho. leen. Sé que lee, ¿no? Entonces, el punto es ese. La única solución es la lectura. Porque cuando tú lees un libro, estás leyendo a otro cerebro, te está transmitiendo ese otro cerebro que has sacado la mugre, se ha entrenado para darte algo de calidad, ¿no? Hay Ujú. lecturas y lecturas. Yo me imagino ahorita, por ejemplo, yo no soy tan creyente, pero una obra maestra de un maestro Thomas Mann, ¿no? Los hijos de Jacob, que él escribió después del premio Nobel. Un estilo increíblemente sofisticado y tan bello, tan fluido, ¿no? Entonces, hay estilos, ¿no? El Quijote mismo es una gran obra, eh, estilos. Eh, Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? La Biblia en Una sí, obra, considero que es un buen libro.
No, porque es tendencioso. Es Mm, tendencioso con todo respeto, ¿no es cierto? ujú. Porque ya ahí podemos distinguir. Mira, voy a hacer un por ahora. Como cuando subió Moisés al Sinaí, le hicieron el decálogo. Yo he analizado con mi cultura esotérica humilde cada significado de los 10. ¿Y sabes qué? 8 no pasan la prueba de logicidad. ¿Cómo vas a amar lo que no conoces? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, primero, ¿cuál es el punto? ¿Qué es Dios para ti? Habría que definir qué Dios. ¿Cómo vas a amar lo que no conoces? Sí. ¿Cómo vas a amar lo que no conoces? Ojo, no desear la mujer de tu prójimo. El cerebro está para desear. No le puedes prohibir eso. Mm, sí, Tu cerebro es es curioso, verdad. ¿no? Entonces, te digo, no, en un minuto te he dicho dos. Podría ser un análisis muy largo de los 8 que tengo. Mm, Matarás. Lo primero que hace el hombre es matar. De tal manera que ahorita De Negri en su libro de esto y aquello tiene esta definición del hombre. ¿Eh? Hombre, dos puntos, asesino desorganizado. El hombre es un asesino desorganizado. No es como el león, que el otro león se echa y se rinde y el león ya no lo mata. Nosotros matamos con saña, inventamos el arma, tiramos bombas atómicas y matamos a 100.000 y dormimos tranquilos como gatos. Y después le damos plata a los japoneses con el plan Marshall para que construyan robots y volverlos locos. mm, Vamos a molesta Clinton porque lo encontraron con su estudiante consorte y va a bombardear a todo Yugoslavia. Pero como no es noticia, no lo pasan. Van a destruir y matan a 6 millones de personas para abrir 6 mercados. Y nadie dice nada. Somos asesinos desorganizados. Profe, y Matamos. esto, sí, disculpe que le interrumpa, y esto tal cual, hablando también obviamente de conspiraciones, que es el tema central de hoy, la Matrix. ¿Usted cree que lo que hizo China en el 2020 fue digamos, desatar una guerra biológica, química? El COVID, ¿no? ¿Bien? Se ha dicho mucho sobre el Ujú. COVID. ¿Cuál es Sí. su opinión, Mira, no? yo ¿Cómo surgió su punto de vista? eh, empiezo como por atrás. De fuentes no oficiales, porque nunca va a ser oficial, se dice que Estados Unidos tenía en Ucrania, tenía un laboratorio biológico, ¿no? Y cuando lo bombardean Rusia, increíblemente ahí se corta el COVID, de tal manera que el jefe de la OMS, ¿no? Muy conocido, ha declarado abiertamente que el COVID ya no existe. O sea, ya prácticamente lo enterró, lo cual nunca se hace en ciencias, ¿no? Dijo que el COVID ya había muerto. Ya nadie se acuerda del COVID, todo el mundo quiere olvidarlo, ¿no? Ujú. Tengo fuentes que sostienen que Ucrania ya no va a ser el escenario porque Rusia lo quemó. El Perú sería, digo, incondicional, el próximo lugar, escenario de producción de armas biológicas de Estados Unidos. Es el país ideal. Este es el país más manso que tenemos en toda Latinoamérica. Eso es por una parte, profe, ¿no? Y por la otra, como le vuelvo a hacer la pregunta. Claro, nos ha dado una vertiente de la pregunta que le acabo de realizar. Eh, China, en realidad, para usted, como lo ve por ahí alguna fuente que habrá leído, ¿lo hizo a propósito? ¿Qué nos podría decir sobre China específicamente? Porque todo parecía ser que estaba bajo su control, ¿no? Y se le escapó de las Este, manos. te voy a ser directo. Nosotros somos una colonia de Estados Unidos y Estados Unidos es el país que arma todas las guerras contra Vietnam, Corea, Rusia, utilizando como escenario Ucrania. No debo creerle a Estados Unidos, porque obviamente no es un país creíble en ese aspecto, ¿no? Que diga que se hizo así, como mono, como en Wuhan, ¿no? Que se generó, porque eso es un cuento muy chino. Eso suena a Mm. algo muy, ¿no? Pero hay que ver las dos partes también, ¿no? Por supuesto, pero no tendría por qué. Podría ser, pero quien lo dice no es de mi confianza. Ok. Quien lo dice no es te voy a decir más. Desde que apareció el COVID, yo sigo cada día todo lo que pasó
por fuentes rusas lo que pasó en el COVID. Entonces, ¿Y qué se pienso que no. decía? Lo que te estoy diciendo, en Ucrania había un laboratorio de armas químicas, biológicas. Ujú. ¿Por qué crees que, por qué crees que Rusia, Estados Unidos ataca, arrastra a toda Europa para atacar Rusia? ¿No? Mm. ¿Por qué lo haría? Para sostener geopolíticamente su posición, pues, ¿no? Global y ¿Pero qué hace Estados Unidos ajá. en el otro lado del mundo? Exactamente, justo se alinea eso también, se alinea. Claro, Pero es lo que Desde entonces, esa siempre ha hecho vertiente, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre se mete ujú, en todas las guerras, ¿no? Ataca a todos los países y siempre se quiere meter en todos lados. Estados Unidos cruza el charco, o sea, cruza el Pacífico, se va a Vietnam, ¿no? Se va a Yugoslavia, ¿no? En nombre de la libertad, como decía un filósofo francés, ¿no? Libertad, libertad, ¿cuántos crímenes han hecho en tu nombre, ¿no? Una palabra muy prostituida, libertad. Y como decía el grupo de rock peruano decía, no existirá libertad porque desde el vientre cautivo eres ya, ¿no? Y respecto a lo que tú hablabas de la Matrix, la Matrix de hecho para que no seamos libres, Ujú. no exacto. seamos libres, justamente las personas que piensan son pocas, y son, si no miras el caso de Snowden, ¿no? O el jefe de Wikileaks, que eran chicos quizá como ustedes, Assange, chicos, ¿no? Assange, Julian Assange, Ujú. no está detenido por decir la verdad, no está amenazado por decir la verdad, Julian. no le dispararon a John Lennon. Profe, creo que se le colgó el audio. Cortas. Hola, profe, se le colgó el audio. Eh, ¿Según audio? Se le ¿Aló, colgó se el escucha? audio. Ahora Sí, ya sí volvió. recién se escucha. Se quedó en la parte de John Lennon, que Ya. le habían disparado. Que siempre a la gente que que va bien y que es liberadora, extrañamente se muere. Mm. Los Entonces, en mártires. política tú aprendes una cosa, en política nunca piensas en lineal, en política piensa en curvo, en retorcido, y por ahí vas a atinar. Nunca en política se piensa en lineal, jamás, porque el Ujú. hombre no es así, el hombre es así, sinuoso, la política es así, sinuosa. Es Ujú. un método, yo no lo inventé, así fue hecho. Así hemos aprendido a gobernar a otros hombres en la Metiéndolos en la política. cárcel. De mentir con mucha, ¿no? Dándole vuelta a la cosa, pero decir algo sin decir. Ujú. Y como te digo, cuando alguien te quiere mentir como en la Matrix, es porque hay dos causantes. Uno que quiere mentir y el otro que quiere ser engañado. Porque nosotros tenemos todo libro, como te acabo de mostrar, en Lima, ciudad esclava, tenemos libros tirados por el suelo al precio más barato del mundo, quizás, y nadie lee, ¿no? Pero sí leen diario 50 céntimos, ¿no? Para ver y la foquita Farfán se Lo metió dieron chicha, ¿no? O para ver la, la chica de por ejemplo, ¿no? Los jueves, de amigos de la secundaria que veían fútbol, en los jueves compraban su chica de por ahí atrás, ¿no? O Y están eso es la viendo Matrix también, ¿no? TikToks a pero cada bueno, rato, contenido basura en la televisión, Magali, Medina, esas estupideces. O reality shows ¿no? De Esto es convivencia, ¿no? guerra. De parejas, Ujú. ¿no? por ejemplo, yo tengo acá un Canales que antes eran televisor, musicales, ¿no? Y ahora son de full reality shows. claro, y mira, otra cosa, la gente, lo dijo Petronio en el libro Cubo Badis y en la película Cubo Badis también, eh, la importancia de la música es capital, y lo dijo también John Lennon, uno es lo que escucha. Mira, tan capital, uno es lo que escucha. Una Interesante. persona cuando dice, "Yo soy reggaetonero", ya se definió, ya puso su techo, ya está diciendo su catadura mental, ¿no? No es lo mismo que te diga, yo soy reggaetonero, que te diga, yo escucho jazz, yo escucho swing, yo escucho clásicos.
No es ya se definió la persona. O sea, uno es definitivamente lo que uno escucha. ¿Qué tan cierto es Entonces los eso? países, Sí. desgraciadamente, y esta es una cosa que quizá el peor pecado de Fujimori no sea ni siquiera matar, ¿ah? El peor pecado de Fujimori es convertir al Perú en un país chicha. Mm. Perú. Eso es, eso no tiene precio, así se pase lo peor de lo peor. Lo que hizo, junto con Montesinos, ha sido lo más abyecto que he visto yo en la historia del Perú. A sacar una medusa de Persépolis, ¿no? Sacar una gorgona, un monstruo del Perú. Por eso que tiene ese informalismo, todos roban, ¿no? Los carros son un asco, el sistema vehicular, ¿no? Los combis, Las ¿no? pistas, cultura combi, ¿no? Todos digamos así, Ujú. en el trabajo, digamos así. Hacemos colas para comer 7 sopas, ¿no? No Mm. nos sentamos a hablar con la placa, con todo respeto, con el perdón de Ujú. las placas. ¿Acaso vas Profe, con una a hablar de filosofía? No. rara vez, ¿no? Por eso a mí me gusta conocer a chicas o cuando lo he hecho en espacios así. Por ejemplo, en una biblioteca, si conocerías una chica del mismo nivel intelectual y es un espacio muy bueno, diría yo, para conocer a alguien, sí, ¿verdad? Es el espacio ideal. Quedaría todo fluido, sí. Profe, una de mis preguntas ya para finalizar mi parte y darle la posta a Diego, ya que tengo otra reunión luego, sería, ¿cómo ve usted el tema del dominio global ahora, alineándolo con la Matrix, o no sé, tal vez, eh, a esto, a toda esta armada bélica que ha desatado Vladimir Putin? Entonces, ¿cómo lo ve usted y cuál cree que sea su fin? En realidad, ¿hasta dónde llegaría para usted? Mira, Estados Unidos le debe demasiado dinero a China y ha hecho muchas jugadas malas con Alemania. Alemania, que es una sociedad industrializada, la ha hecho por meterse con Estados Unidos. Alemania ha perdido mucho poderío económico. Entonces, Estados Unidos está perdiendo mucha fuerza económica, ¿no? Y muchos se burlan porque el dólar ya está muy bajo a nivel global. Entonces, no le veo buen futuro al capitalismo yanqui. Va a durar, pero no con la potencia que sigue. Y aquí va una cosa. Los que estudiamos economía sabemos que el modelo económico, tanto el comunismo y el capitalismo, no corren, no funcionan, no van. Se necesita un modelo. Mira, aquí estamos los jóvenes como ustedes. Ustedes tienen que hacer una nueva economía, porque no existe ahorita las que están presentes, están obsoletas o no funcionan con el hombre actual. El reto de los jóvenes es hacer Una más dinámica, ¿cierto? Más dinámica. una economía diferente, considerando los robots, la tecnología, lo que está Pro- pasando en las 8 horas que ya no son Profe, 8 horas. nos ha dado también ahorita, de nuevo, una de las vertientes, ¿no? El dominio global, como está ahora la situación Rusia-Ucrania. Pero mi pregunta específica era, ¿hasta dónde cree que llegaría Putin y cuál sería el objetivo central de Putin de haber desatado todo esto, ¿no? Más allá de conquistar Ucrania, que quiere, ¿no? Como, como yo lo veo, no es Putin, no es el malo de la película, Claro. porque los que han ido allá a hacer presión ha sido todo Occidente cristiano, ¿no? La cultura judeo-cristiana. Y simplemente Putin se está defendiendo, nada más. Lo que yo lo veo. Porque ujú, está Rusia la otra nunca se ha postura, pasado. ¿no? Sí, está la otra postura de lo que pasó en el 2014, ¿no? De la libre determinación de los pueblos, ¿no? Y que Ucrania no cumplió una de las partes también del acuerdo, de los acuerdos de Minsk, ¿no? Entonces, aquí surge esta pregunta también, ¿cuál de las dos partes es la responsable? Entonces, pero pues, bien, se está saliendo de control, ¿no? Está sucediendo. Entonces, en este caso, otra de las preguntas, creo que para cerrar bien mi parte, creo que vendría al caso muy bien. ¿Cuál sería para usted, no, la solución mediante los medios de pacificación o para que esto terminase, ¿no? ¿O cómo lo ve? Que ¿Cómo cree usted que puede terminar? la cuestión es de que Estados Unidos y Europa no tienen por qué meterse con Rusia porque Rusia está en su terreno y no está poniendo misiles cerca en México.
apuntando a Miami. Si quiere que lo esté haciendo, pero que Estados Unidos... Pero ¿qué pasa? Que está demostrado que Estados Unidos y Europa no pueden hacerle frente a la potencia militar rusa. No lo pueden hacer porque si no lo hubieran hecho hace rato. Lo que pasa es que están especulando, que tira, loca, pero digamos, no puede. Es un país que es una experta. No te olvides que le ganó a Alemania, no fue Estados Unidos, fue Rusia. ¿No? Por ahí lo veo. ¿No? Ok, profe, y un tema más que creo que tengo que traer a colisión es la música, ¿no? Hemos visto en sus redes sociales, ¿no? Que usted tiene una banda, tiene un dúo y tocan música, entonces quiero que me cuente un poco acerca de por qué es tan importante la música para una persona, para un ciudadano, escucharla y de pronto, ¿no? Componer, porque sé que usted compone música. ¿Qué de, qué de bueno le ve en eso, ¿no? Sé que hay bastantes bondades, pero quiero que usted me lo explique, ¿no? Para nuestro público sobre la música. Es una música, es una... Mira, desde que uno lee la Biblia, tú sabes que soy muy libre pensante, pero hay cosas de la Biblia que se aprenden mucho, ¿no? Cuando Dios hace el mundo, lo hace con el verbo hacedor. Es un acto mágico. Y digamos, yo que estoy en la generación de tus padres, nosotros hemos crecido con música muy buena. Ponte a pensar, los Beatles para mí fue una revolución cuando yo nací. Escucharlo fue una revolución. Escuchaba Penny Lane. De niño yo recuerdo que me impresioné de escuchar como que seres humanos como yo que pueden hacer esta canción tan bonita, ¿no? Mm. Y entonces, después vinieron los Rolling Stones. eh, y de Estados Unidos, fíjate, hay dos grupos que quiero mencionarte para que sé que muchos van a estar de acuerdo. América y The Eagles. Obviamente en la Yes. época donde estaban los hippies, la cultura dorada, de la música dorada, donde era mucho contenido poético y unas armonías muy estudiadas, bellas, que te llegan al espíritu si es que eres sensible y te construyen bien, y te nutren el alma, te nutren el espíritu, como lo pretendía Petrón en el año 60 después de Cristo. Todas las religiones respetables o gravitantes han basado su conocimiento en el dominio, incluidos los pitagóricos, mucho antes de Cristo, en las leyes de la música, leyes de la octava, de la quinta. La música es matemática del alma, del espíritu. Mm. Sin la, yo no imagino, y lo dice también Nietzsche, Friedrich Nietzsche dice, eh, la música, la vida sin música sería un error. Mm. La vida sin música sería un error. Entonces, yo cuando voy al micro y me subo y escucho una cumbia, me empiezo a descomponer. Mi compañero músico es compositor, escucha una cumbia, se baja del carro y viene caminando. ¿No? Entonces, es menos torturante. No, no es despotismo, es que es así. Hay gente que le duele un tipo de música, ¿no? Mm. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, ahorita me gusta mucho de los actuales, Dua Lipa, que está de moda, porque Dua Lipa. es muy fina, una mujer linda, y aparte que es una música, o Sophie Ellis Bextor en Inglaterra. Los ingleses parece que siempre tienen ese chip de hacer las cosas bien, ¿no? Eso es algo muy, muy inglés. O las hago bien o no las hago, ¿no? Me gusta mucho eso. Hablando de Putin, es muy amigo de Paul McCartney es muy amigo de Putin, ¿no? Y hay un video donde sale él visitando las escuelas de artes y de música en Moscú, donde Putin, que también toca el piano, le enseña orgulloso, ¿no? La escuela de arte. Los países grandes Ujú. han hecho a Wagner en Alemania, ¿no? En Austria, a Mozart, Beethoven, alemán. Los países grandes tienen Tchaikovsky en Rusia, donde los Beatles copian a Tchaikovsky, ¿no? Y Main también es una, creo que, inversión de la Quinta Sinfonía, ¿no? Mm. Eh, entonces, hay toda una relación entre los grandes maestros de la música
el rock, el jazz, la música superior, la música que te hace sentir cosas, que te mueve. Eso te hace más humano, más sensible, más lúcido, más equilibrado, más rico por dentro. No te sientes Ujú, solo. ujú, La música, por último, en mi caso, en lo que componemos, es la necesidad que tenemos de expresarnos. Tenemos el derecho, quizá en el Perú no hay mucha libertad de expresión, no la hay, porque tú dices esto, pero la música es una manera, como la poesía, eh, de codificar tu mensaje sugestivo y mandarlo a la gente, descubierto obviamente por la armonía, que son un conjunto de leyes musicales que hacen que la música suene bella, estética, y llega al espíritu del escucha, de nuestro prójimo. Ahora sí, nuestro próximo, ¿no? ujú. Prójimo como el próximo. Yo pienso que cualquier humano que haga música con gusto y con corazón no puede ser nunca una mala persona. Es un constructor. Se construye a él y construye almas. No es un degenerador de almas. O es un invitador, como John Lennon era. Las mejores canciones de John Lennon no son conocidas. Por ejemplo, Bless You, los que sabemos de música, las que mejores canciones o de Olivia Newton-John no son conocidas, porque son para los músicos, música de músicos, ¿no? Pero ellos pueden hacer música de músicos y música para la gente, para moverla y hacer un mundo mejor. Por eso es que surgió el Flower Power en Estados Unidos, o el hipismo, que no a la guerra, paz y amor, Ujú, son buenas intenciones, son intenciones sanas. No era hagan marcas biológicas, no era hagan COVID, sino era paz y amor. ujú, ¿No? Era, digamos, construir, era vivir en comunidades, regresar a lo que quería Henry David Thoreau, el filósofo del hipismo, ¿no? Al comunismo, ojo, regresar al comunismo primitivo. Era que utópicamente pretendía el movimiento hippie. Te recomiendo ver la película Woodstock si no has visto, como momento sociológico. Hay un especial de 3 horas, una película, obviamente, muy respetable, Woodstock, que es un documento sociológico de la historia de Estados Unidos. Woodstock. Yo me jacto de ver haciendo tiempo, porque tengo que decirlo, conocí a los Beatles, conocí a Pink Floyd, conocí a grandes almas, Shack Attack en Inglaterra, gente que ha hecho cosas mucho por mi espíritu y por el espíritu del mundo. Mm, Inclusive es más, los dueños de Microsoft, de Java, todos estos tipos han sido hippies, de Apple, Steve Jobs, han sido mm, hippies. Ellos han comido buena música, mm, se dice así, por eso es que hacen las cosas que están haciendo. Por eso que quieren que todo esté, en la parte positiva de la red, quieren que todas las personas estemos conectadas, así como tú y yo. Tú puedes ayudar a una persona que está en el Japón, que se quiere suicidar, y tú puedes ayudarlo en la red. El aspecto positivo, que ujú, pensó el hipismo y que lo dijo Lennon, power to the people. Y power to the ujú, people es tener las cámaras y el poder de comunicarte con una persona de corazón a corazón. Y con una palabra evitar que se suicide, o con unas palabras. ujú. Seguiremos siendo humanos. Por más que hayamos robots, el músico, mira, los robots pueden hacer cualquier cosa, pero jamás van a hacer una buena canción. Jamás. Por más que le pongas cualquier chat GP3, GP30, nunca van a poder hacer una canción. ¿Verdad? Ni menos un buen. Claro. Y Entonces, sí. viene ahora Pink Floyd, ¿cierto? Los Ujú. músicos, los que todo el mundo adora, están superando los 70, 80 años. Mm. Es un Ustedes problema, tienen ¿no? que aprender. ¿Ah? Es un problema, ¿no? Porque todas estas grandes figuras, bueno, los Beatles ya han fallecido algunos, los Rolling están cada vez más mayores, el- se están yendo los grandes figuras de la música y están quedando el reggaetón, está quedando la cumbia, como dice, está quedando todos estos nuevos géneros que no nos iluminan, sino más bien nos carcomen, o sea, nos
destruyen un poco el cerebro, ¿no? Nos hacen ser un poco más flojos con nuestros gustos musicales, ¿no? Con un sonido de pum, pa, pum, pam, pum, pa, pum, pam, pum, todo el tiempo y no cambia, ¿no? O sea, no hay guitarra, batería. Eh, es un problema, ¿no? Y creo que el mundo está girando por una vertiente eh, cada vez más, o sea, estoy viendo que las cosas están yendo cada vez peor y Sí, me entristece un poco, pero no sé qué está sucediendo. Bueno, entiendo que es la Matrix que está haciendo esto, nos está tratando de esclavizar cada vez más fácil, ¿no? es que como Dios ha muerto, mira, estamos repitiendo bíblicamente, como cuando Moisés sube, que no, no terminé el evento, sí lo terminé, baja y encuentra que Aarón había hecho el becerro de oro y Moisés se molesta y tira habla de la ley. Estamos en lo mismo. Ahorita todo el mundo adora el oro. Todo Mm, el mundo halla cualquier cosa por un poco de oro. Estamos en lo mismo, ¿no te das cuenta? No hemos avanzado nada. Han pasado cuánto, más de 5, 4.000 años. Estamos en lo mm, mismo, adorando el oro. Todas las chicas quieren su sugar daddy. ¿Mm? Todos mm, los hombres quieren, no sé, ser millonarios, exitistas. Sale un montón de influencers para que te van a hacer millonario por la red, lo cual es una estupidez, pero ya hay pocos genios, hay pocos Diógenes, ya no hay Diógenes. Pero sin embargo, qué elegante es escuchar a Diógenes o Alejandro Magno. Fíjate que Alejandro Magno, rey del mundo, fue despreciado por el mismísimo Diógenes. mm, Salte, me tapas el sol, le dijo el hombre que no tenía ni un pantalón al rey del mundo, Alejandro Magno. mm, Entonces, hace falta leer, entonces saber quién es Diógenes. Hace falta saber quién es Sócrates, Platón. Hace falta leer. Hay que leer, por ejemplo, lo más suave es empezar con Nietzsche, el rockstar de la filosofía, ¿no? mm, Empecemos con verdades de Nietzsche, ¿no? Y vamos a encontrar todos los jóvenes, así como yo me considero joven de espíritu, que no están mintiendo en nada. Y vas a encontrar la verdad desnuda, dura. Entonces, empecemos por ahí. Y porque este es un acto, así como tú tienes esta voluntad, es un acto de amor en el sentido correcto, ¿no? De estar con tu prójimo y darle lo mejor, ofrecerle una ventana, iluminarlo, un efecto multiplicador. Estamos dándole un uso de la red positivo, constructivo. mm, Podemos ser subversivos, o yo que soy subversivo en este caso, pero siempre lo he sido, y en el sentido de subvertir el orden. Entonces, me gusta provocar, porque es la verdad, no estoy mintiendo dentro de mi versión, no estoy diciendo lo que sé, no lo que estoy imaginándome ni tengo malas tendencias. Que le puede chocar a las personas, lo entiendo, mejor si las provoco. mm, Pero yo no estoy mintiendo ni estoy mintiendo a las personas, porque para mentirosos hay para exportar, ¿no? mm. Más que para... Eso es Me verdad. interesa la riqueza, me interesa la riqueza del ser humano por dentro y creo mucho en el humanismo. Tengo, a diferencia, quizá tú y un poquitito, yo tengo mucha fe en el hombre. Tú ves el mundo un poco, yo también lo veo un poco que con muchos problemas, pero hay pocos hombres que harán música, pero esos pesarán más que los que no hacen nada o que hacen mala música. Ujú, Lo malo está bien, es porque es un ejercicio para que lo virtuoso se venza a lo malo o a lo destructivo. ujú. Si lo malo no existiera, sería terrible. ¿Cómo sería un hombre virtuoso bueno? Claro, Es sería muy como San fácil. Jorge y el dragón, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo en el hombre. Pienso que el hombre, el ser humano, tiene ujú, más de bueno que de negativo. Por eso vivo alegre. ujú. Yo también creo que hay bondad, creo, en el hombre, de por sí. Creo que cuando nacemos con toda la intención de ser mejores personas y ciudadanos, pero es en el camino en el que nos corrompemos.
o nos dejamos corromper por ignorancia absoluta, ¿no? Por imitación, por los medios de comunicación, por la música, por la cultura y la Matrix, ¿no? Entonces, nada, profe, quería hacerle una última pregunta, ¿no? Si usted tuviera un consejo, un último mensaje para las nuevas generaciones que van a estar surgiendo, eh, y que van a llevar el rumbo de este país y del mundo, ¿cuál sería su mensaje final para la audiencia para poder escapar de la Matrix, ¿no? Y ser auténticos y pensar por uno mismo? Eh, Primero que piensen un día en su casa, muy sinceramente, por amor a uno mismo, que se pongan a pensar un día que si cada pensamiento que tienen en la cabeza o creencia que tienen, tiene base o no tiene base. Y pueden Mm. empezar a darse cuenta que la mayoría de ellas no tiene base. Es un examen de conciencia, ser conscientivo. Ahí empieza a ser despierto. Porque ya no estás mecánicamente como un robot, sino, ¿esto qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tomo, por ejemplo? ¿Por qué tomo alcohol? ¿Por qué me gustan las flacas así, hablar pavadas? ¿Por qué estoy despreocupado en el fútbol inglés antes que por el fútbol peruano? ¿O por qué no estudio? ¿O por qué me gusta lo fácil? Que se hagan preguntas tuyas, muy tuyas, y que empieces a responderlas. Mm. Es un método, ¿no?, de autoconocimiento. Entonces, después de ese análisis, te puedes empezar a leer. Yo recomiendo, mira, con todo respeto, a Nietzsche, porque es más fácil de leer, es una puerta de entrada, es un filósofo bastante amable dentro de su rudeza, pero el joven se va a sentir identificado, porque es muy vigente, muy actual, ¿no? Y ambas cosas, ¿para qué abusar? Empezar, yo creo que pienso que el hombre va, con ese estímulo va a empezar a poder dar saltos, pasos de bebé y a correr, porque los hombres amamos la libertad, si somos hombres, ¿no? Buscamos nuestro ideal, siempre la querremos. Un análisis de conciencia. Ok, la verdad, muchas gracias. Ismael Leguía ha sido nuestro invitado especial en esta noche, un hombre brillante, muy inteligente. Lo pueden seguir ¿Cómo te pueden seguir, Ismael, en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Nos puedes comentar? Mi nombre y mi apellido materno, Celso Valencia, en Facebook. Que lo encuentran como Celso Valencia en Facebook. De hecho, todos sus posts son muy interesantes, lo pueden seguir por ahí. Ha sido un gusto tenerte, Ismael, mi profesor de cole. Yo siempre te recuerdo con mucho agrado. Te deseo siempre lo mejor. Seguimos en contacto, hemos estado en contacto, y, y tenerte en este podcast ha sido un honor. Y seguramente van a haber más ocasiones en las que coincidamos y puedas. Te voy a confesar algo, tú fuiste, creo que una de las principales personas, junto con mi padre probablemente, que me despertó, ¿no? O sea, yo sentía que antes de conocerte y hablar más a profundidad con mi padre, estaba dormido, no me interesaban muchas cosas en realidad, pero tras ese suceso me he puesto a investigar cada vez más y creo que ca- el- cada persona necesita ese ejemplo, necesita despertar y los invito a todos a hacerlo. Nada, muchas gracias, Ismael, ha sido un gusto y nos veremos en otra ocasión. Gracias, Diego. Un gusto para ti y lo mejor para ti, tu familia y tus amigos.